Muchas veces me preguntan cómo vivo mi espiritualidad, la Wicca o mi práctica brujil en el día a día. Pero estuve pensando, yo soy del hemisferio norte y mucha gente del canal, suscriptores, caminantes del sendero, son del hemisferio sur. Entonces, pensando un poco en ellos, y aunque estemos en el hemisferio norte, también es bueno tener esa información. He invitado a un buen amigo mío, Sebastián, que tiene un canal de YouTube que se llama El Diario del Brujo del Sur. ¿Y quién mejor que él explicarnos cómo se vive la Wicca o la brujería estando en el hemisferio sur? Entonces, ¿queréis saber un poco más? Pues vamos allá. Como os he dicho, muchos caminantes del sendero sois del hemisferio sur y me preguntáis cosas que quizás no puedo contestar por total desconocimiento o porque tengo miedo de eso, de confundirme y cometer errores. Entonces creo que es importante también que los del hemisferio sur se den cuenta que no están solos y que hay otros brujos en el hemisferio sur. Y por eso he invitado a Sebastián, que es músico, escritor, youtuber. Os dejaré en la descripción los links de sus canales de YouTube, que tiene varios canales de YouTube. Y también recordaros que dejo en la descripción link de mis redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis una tirada de tarot personalizada. Pero también dejo el link del segundo canal que se llama El Aquelarre de los Dioses si os gustan los temas de dioses y de leyenda. Entonces, ante todo quiero agradecer a Sebastián, el Brujo del Sur, por esa entrevista. Y la primera pregunta que te quería preguntar, Sebastián, es una pregunta que voy a hacer a todos los que acepten una entrevista conmigo, es ¿cómo te defines como brujo? Hola hermano, ¿qué tal? Muchísimas gracias primero que nada por darme la chance de poder charlar contigo y también de poder acercarme un poco más a tus suscriptores. La verdad es que constantemente me sigo cuestionando bastante el término de brujo. De hecho, yo creo que lo hago de una u otra forma para establecer un concepto que todos manejamos o que todos conocemos. Y de hecho, eh, cada día vengo investigando un poco más o aprendiendo un poco más sobre el verdadero significado de bruja o brujo, ¿no? Pero digamos que dentro del contexto o dentro de lo que conocemos como tal, yo me identifico como un brujo ecléctico, aunque sé que la palabra ecléctica por un lado tenga mucho de, ¿qué te digo? Digamos, de querer o de inseguridad sobre el camino que estás llevando. Yo creo todo lo contrario. De hecho, creo que es una apertura a recibir de cada lado, ¿no? De cada fuente, de cada rama o de cada mancia. Entonces yo creería que me defino como un brujo ecléctico y si tuviera que incluso ponerme de repente en un porcentaje mayor dentro de las ramas de la brujería, podría tener de repente un acercamiento más a la brujería del cerco y a la brujería verde. Muchas veces hay una nueva moda que se está instalando en el mundo pagano y dice que tenemos que ser afines a las deidades de nuestra tierra, de nuestro pueblo. Yo quisiera saber, ¿te sientes afín a a alguna deidad en particular? Y si es así, ¿cuál de ellos? Actualmente sí me siento afín a dos deidades fuertes, digamos, y luego a través de ellas otras formas de veneración, tal vez si se quiere, a a otras entidades. Pero las dos deidades con las que yo me siento mucho más atraído es en cuanto a la diosa a Hécate, vaya cliché, pero es verdad, me siento muy atraído a ella, con ella, de hecho he tenido muchas meditaciones con ella, he desarrollado una meditación para ella y al mismo tiempo
me la he cruzado de una u otra forma 3 veces en mi vida y fue justamente en la tercera en la que di el paso hacia el camino que hoy estoy llevando de una forma mucho más consciente. Y en cuanto al Dios, estoy mucho más relacionado con Kernunos o Cernunos, como lo conozcan. Esto es algo muy particular, esto es algo que no me ocurría eh, hasta hace poco en realidad. El vínculo con Kernunos fue siempre muy desde afuera, pero a partir de los últimos meses en realidad he estado vinculándome mucho más con él. Entonces yo creo que estas dos son mis deidades más representativas, aunque sean de panteones distintos. Y luego, claro, eh, considero que todas las entidades con las que yo resueno tienen mucho, eh, no solamente del lugar de donde vengo, sino también de las fuentes de las que bebo, ¿no? Es decir, veo al sol y a la luna como dos deidades también, veo a la tierra como una deidad. Y esto es una forma mucho más holística o transversal de verlo, para no ponerles nombre. Sin embargo, a la Tierra, a Gaia o a Pachamama la puedo considerar de la misma forma. Entonces no podría decir exactamente que sigo o a Gaia o a Pachamama, pues porque sigo a la misma deidad. Y para mí es mucho más importante sentir esa veneración a algún elemento o alguna entidad que otras culturas han tenido también en diferentes formas, pero finalmente era a la misma deidad. Entonces prefiero no ponerles nombres. Sin embargo, claro, dentro de la rueda del año o dentro de algunos determinados momentos, me relaciono más también con otras deidades como, por ejemplo, Belenos durante Beltane o Brigitte durante Imbolc, ¿no? Entonces, hay momentos en los que recurro a estas deidades también en momentos específicos para tareas específicas. Escribiste un libro muy interesante que habla de la rueda del año en el hemisferio sur. Me parece súper interesante. No lo he leído, pero te prometo que lo haré. Pero yo quisiera saber cómo te surgió la idea. La verdad es que el libro, mira, primero no tenía pensado que fuese un libro, tenía pensado hacerlo a través del canal, de hecho hacer un video explicando el libro, pero me iba a tomar mucho tiempo o me iba a tomar muchos videos distintos, lo que haría de repente un poco más dispersa la información, por más que la ponga en lista de reproducción o parte de alguna colección, ¿no? Entonces, si bien el canal se basa o nació para orientar de alguna u otra forma a los caminantes del sendero del hemisferio sur, especialmente dentro del concepto de la rueda del año, que es donde el hemisferio sur siempre tiene su gran talón de Aquiles para poder celebrarlo. Mis investigaciones durante determinado tiempo hicieron que me animara a compartirlo primero en el canal e incluso dentro del canal comencé a perfeccionar este aprendizaje. Y claro, y luego del libro probablemente también siga aprendiendo más sobre el tema y relacionando mucho más conexiones que de repente me hagan hacer alguna segunda o tercera edición del libro. Pero salvando eso, la verdad, el libro surge como para poder compilar todo esto y poder darle un material tangible a quien le interese. Porque, valgan verdad, ese libro no lo he hecho ni para venta, ni para hacerme conocido, ni nada. El material que está en el libro se puede encontrar en el canal. Claro, en el libro tengo chance de profundizar más, dar más ejemplos, que de repente en un video puede resultar tedioso y puede ser un video bastante largo y tampoco es prudente. Entonces el libro nace como eso, nace como el primer resultado tal vez de estos años investigando y sintiendo la rueda del año y la forma de celebrarla en el hemisferio sur. Entonces es un libro de guía en realidad, que también tiene en él todas mis experiencias y todas
las investigaciones que hice, que por supuesto tienen un límite. Este libro se puede complementar con información también de otras personas que ven la forma, ¿no?, de celebrar la rueda del año en el hemisferio sur o conectar con su localidad independientemente del hemisferio y seguir dándole más sentido no a la rueda del año celta originaria precristiana, sino a lo que significa la rueda del año en sí y el ciclo de la Tierra en conexión con uno mismo. Entonces yo creo que eso finalmente se transmite en el libro y el libro finalmente se convierte en una herramienta más para quien le pueda interesar. Algo muy importante, hay mucha gente que está empezando en ese camino espiritual o ese camino de la Wicca, esa religión, o mismamente en el camino de la brujería, y siempre es bienvenido los consejos de la gente que, digamos, tenga un poco más de conocimiento. ¿Qué consejo darías a los caminantes del sendero que quieren iniciarse en la Wicca o en el camino de la brujería? ¿Qué consejo? Yo, la verdad, creo que el único gran consejo que yo puedo dar desde mi experiencia es el seguir el instinto y escuchar un poco más a ti mismo, ¿no? Porque dentro de ambos senderos, especialmente dentro de la Wicca, vas a encontrar sistemas, dogmas, ramas que te llevan por un camino específico. Y lo bueno de eso es que de una u otra forma te ayuda a ordenar eh, toda la información y todo lo que quieras de repente aprender dentro de la brujería o de la magia o de las o el contacto con deidades, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que la Wicca te ayuda mucho a encaminar eso en base a un sistema. Pero el detalle dentro de la Wicca es que justamente el sistema de determinada rama te orienta a través de este en su forma y tú puedes encontrarte en esencia con esa forma. Pero luego de que eh, pasan los años, subes de grado o qué sé yo, tú vas encontrando tu propia forma y al final se resume en eso, encontrar tu propia forma, encontrar tu propia esencia. Y aquí resuelvo con la frase que leí alguna vez y puse en uno de los videos, que es, no me digas cómo practicar mi magia, pues si quisiera reglas me iría a la iglesia. Como he dicho antes, eres escritor, eres brujo, eres músico, pero también eres esposo y eres padre de familia. ¿Cómo lo compaginas todas esas cosas, todas esas facetas? ¿Cómo lo compaginas en tu día a día? Uh, la verdad es que no es tan difícil, digo, no digo separarlo, pero no es tan difícil vincularlo en realidad. Eh, la parte espiritual, religiosa y mágica, si se quiere, es una constante, es parte de su forma de vida. O sea, un cristiano, un musulmán, tiene su estilo de vida y a la par o en paralelo lleva las otras materias de su vida y me pasa igual. Aplico mis creencias y aplico mis prácticas a mi día a día sin interferir en otras actividades. De hecho, creo que me ayuda mejor a llevar las otras actividades. El ser músico, por supuesto, que eso es algo que, con lo que he crecido y digamos que siento que es mi esencia. Y a través de ello hay una gran conexión, digamos, hacia lo más espiritual, si se quiere, y también hacia lo más mundano, eh, según lo que uno quiera hacer, para qué lo quiera hacer a nivel musical. Pero la música es como dijo, y cito a Albus Dumbledore, es también una fuente de magia, y es una magia mucho más, que va mucho más allá de lo que puedes entender, ¿no? Eh, entonces, de alguna u otra forma, está vinculado, muy vinculado a mi espiritualidad y a quien soy en esencia.
Y lo de padre de familia, pues bueno, es algo que de una u otra forma me tocó. Y sí, es un universo diferente, hermoso. No pretendo que mis hijos, hijas, em, sigan el mismo sendero que yo. De hecho, soy muy abierto al sendero que ellas quieran seguir. Y cada uno tiene un sendero ya casi o una personalidad casi establecida. Entonces, mi crianza no está en función a las creencias que yo pueda transmitirles, sino los valores que pueda transmitirles. Tolerancia sobre todo, respeto, igualdad y, y pasión incansable por lo que quieran hacer. Es mi mejor enseñanza para ellos. Y que ellos me vean a mí interactuando con mi magia, con mi música, con mis rituales o con mi estilo de vida, y ellos se interesen en esto, es lindo. Les puedo explicar, pero no trato de no jalarlos tanto hacia esto si es que ellos no quieren. Compartimos los rituales a veces, compartimos las fiestas, porque bueno, son parte del ciclo. En ese sentido, creo que es la única forma en la que los hago parte y explicarles cuando me preguntan cosas. Así que sí, y bueno, en la parte de esposo, mi esposa de hecho es atea, no cree en ninguna forma de dioses, pero entiende el concepto, entiende lo que hago y lo apoya. Pues porque no estoy ahí detrás de ella tratando de evangelizarla, sino que le cuento las cosas o interactúo con ella, ella me ve y lo entiende. De hecho, lo comparte porque ella también es una persona, aunque a veces no lo quiere reconocer, bastante sensible o espiritual a su manera, pero lo puede entender. A veces, cuando estamos en un lugar donde la religión mayoritaria es una religión abrahámica, sobre todo, cuando tenemos una creencia diferente, a veces nos topamos con ciertos prejuicios, ciertos problemas. Yo quisiera saber si por tus creencias tuviste alguna vez un problema. No, creo que el mayor problema que puedo haber tenido es explicarlas, sobre todo para quienes me conocían antes de mi despertar. Gente que, pues, con la que nunca hablé de esto y nunca pudo evidenciar tal vez que de un día para otro yo estaría haciendo rituales celebrando la rueda del año o llamándome brujo. Eh, para algunas personas puede ser divertido, gracioso, me pueden agarrar de loco y ya salió Sebastián otra vez con alguna tontería o alguna locura o una etapa. Pero yo creo que sí, al final las personas tenemos etapas y el mayor problema, creo yo, es hacerle entender a las personas que en el crecimiento de cada uno habrán senderos diferentes. Y en mi caso, por mis creencias, mmm, creo que lo más difícil, como dije, es explicarlas. Una pregunta que me gusta mucho, que es una pregunta quizás un poco trampa. ¿Con qué brujo del pasado o del presente te gustaría hablar? Me encantaría conversar realmente del pasado. eh, ¿Sabes a quién me encantaría conocer y hablar? Primero, obviamente, con Gerald Gardner. Me encantaría conocerlo o me hubiera encantado entender un poco ¿no? Cómo llegamos hasta esto. Eh, Buckland también hubiera sido una gran chance. De hecho, tengo un contacto de acá de Perú que sí interactuó con él y de hecho le dio varias pautas para llevar de alguna forma el sendero o protegerlo aquí, ¿no? En Perú. Pero bueno, Dorin Valiente, por supuesto. Y, sabes, aquí en Perú
hay una meca, si se quiere, de la brujería, que es justamente en la ciudad de Ica. Está el pueblo de Cachiche y allí hay historias de brujas, de magia, profecías y decretos que se cumplen de cuando en cuando. Y me encantaría conocer a esta mujer, eh, la que es idolatrada allá, la gran bruja de Cachiche. Pero bueno, me hubiese encantado. Y del presente, con los brujos y brujas Pegantubers con los que interactúo y me llevo súper bien, en especial contigo. Me encantaría sentarme a tomar unas cervezas contigo y charlar de todo. Me encantaría conocer, tuve la chance de conocer a Lana, pero me encantaría pues también tener más chance de charlar con ella en más de una hora. Que bueno, pues fue el tiempo que tuvimos ese día porque tenía un concierto a las horas. Y me encantaría conocer también a Diego de la Cabaña del Cuervo. Y bueno, me encantaría bastante. Y me encantaría también eh, conocer a las cuatrillizas o cuatro personalidades de Anata y Arwen de humor pagano. De verdad sería muy divertido. Siento que una charla con estas cuatro chicas sería una locura interesante. Última pregunta, que creo que es una pregunta que puede ayudar muchísimo a la gente, es ¿qué mensaje darías a los caminantes del sendero, a los suscriptores de este canal? Yo creo que el mejor consejo desde mi experiencia que yo podría dar es primero eliminar la coraza o la cáscara o no ser tan duros con nosotros mismos o tan escépticos con las capacidades que tenemos. Nos han inculcado muchas veces temores o creencias de que somos una manipulación o somos seres inferiores cuando tenemos, creo, la gran bendición de contar con esto, de contar con un cerebro y la intuición, digamos, juntas, ¿no? Tenemos el instinto animal y tenemos la parte racional y eso nos ayuda a entender mejor cómo conectarnos y yo creo que como humanos esa ha sido la misión de haber evolucionado como hemos evolucionado, no para apoderarnos de la naturaleza, sino para entenderla, para saber cómo conectar con ella y luego cuando tengamos la capacidad de crear cosas en beneficio de nuestro desarrollo, pues lo utilicemos también para avanzar en el conocimiento de nosotros mismos. Entonces al final todo se resume en eso. Eh, Creamos en nosotros mismos, conectemos con nuestra esencia. Somos hijos de la tierra. La tierra nos parió y la tierra nos va a volver a acoger cuando nosotros dejemos el plano material y daremos paso a otra vida y que será también fruto de la tierra. Entonces, si no entendemos o no conectamos o no somos sensibles a conectar con cada detalle minúsculo de nuestra tierra, entonces estamos negándonos a nosotros mismos y negando lo evidente, nuestro hogar, nuestra madre, nuestra guardiana. Entonces, es eso, el consejo es escúchate, no dudes de ti y no dudes de tu intuición. Y sobre todo, vuelve a la tierra, vuelve a conectar con ella, para que de una u otra forma, lo que sea que hagas, la religión que sigas, o las decisiones que tomes, o el sendero mágico que sigas, esté siempre vinculado a la conciencia de que eres parte de este mundo, eres parte de este universo, no eres el centro, no eres todo, eres parte. Y al saberte parte, generas humildad
eliminas ego, eliminas todo aquello que te pudo haber hecho sentir el centro de todo. Y es ahí cuando nace esa famosa y tan necesaria empatía. Empatía que te va a ayudar no solamente a olvidar el apego o a trabajar en función no solo de ti, sino de quienes necesiten de ti, sino que también te va a ayudar a conectar con lo que está afuera y con lo que está adentro. Pues muchas gracias, Sebastián. Recuerdo a los suscriptores, recuerdo a la gente que esté viendo ese vídeo que dejo el link del canal de Sebastián que se llama El Diario del Brujo del Sur. Os dejo link, tiene otros 2 canales más, lo dejo en la descripción. Quiero daros las gracias a todos, espero que os haya gustado esa entrevista, que habéis disfrutado igual que yo he disfrutado y como os digo siempre, feliz partida y bendiciones.